Eh, ven la imagen, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, sí se ve la imagen. Ya, gracias. Entonces, estábamos hablando de las dragas que, que son muy parecidas a las redes de bar, estas que estábamos viendo inicialmente, y son destinadas para la pesca de moluscos, ¿no? Eh, mejillones son los choros, ostras, almejas. Acá ustedes saben de que se pesca los choros. ¿Cómo se capturan los choros? Los choros de molusco, ¿no? No los otros. Ustedes saben cómo lo capturan, ¿no? ¿O no tienen idea cómo se capturan los choros? Buceo. Buceo, así es, buceo. Y es común en la zona de Pisco, ¿no? Ahí es zona de choros. Pero, por ejemplo, este sistema de rastras, nadie ha hecho pruebas, ¿no? De repente esto es más económico o sea, no lo sé, ¿no? De repente esto es más económico que el buceo, ¿no? Que uno tiene que utilizar una compresora y una persona adentro, que de todas maneras hay un riesgo ahí hay un riesgo físico siempre, ¿no? Para el que bucea por la profundidad. Tal vez esto puede ser también una opción, ¿no? Que, que no se ha hecho, ¿no? Que no se ha hecho. Siempre esas cosas de pesca artesanal dan una alternativa. Miren, yo les cuento cuando yo acabé casi la universidad, tenía poco tiempo de egresado, había unos pequeños proyectos auspiciados por el CONCITEC. Yo me inscribí en un proyecto y bueno, tuve la suerte de que me financiaran un proyecto pequeño y yo hice una red de arrastre, no como esta, ¿no? Un tipo de red de arrastre pequeña también, de vara. No esta, sino algo como la primera que dimos de una estructura rígida, pero no exactamente como la que está en la figura. Y, y yo con otro profesor de ahí de la universidad, que de repente lo conocen ustedes, al profesor Revía, que no lo veo yo tiempo, de repente tal vez ustedes lo hayan visto, ¿no? Lo conocen al profesor Revía. Sí, Con él Conocidas. conocidazo, ¿no? Claro, es de mi gran amigo. Este, tendría igual. nos ¿Es su íbamos, promo, Inge? ¿Es su promoción? ¿cómo? ¿Cómo? ¿Es su promoción, ingeniero Revilla? No, no, él es más antiguo que yo todavía. Un poquito más antiguo que yo es. Promoción de Jersey, ¿será? Mm, Inge su audio. No, Inge, no se le escucha nada. Lo han silenciado, al parecer.
Compañero, no se le escucha nada. ¿Y ahora escuchan? Sí, Inge. Sí, ingeniero, se escucha. Ya. Bueno, y le decía de que como parte de ese pequeño proyectito, probé una red de arrastre pequeña y de vara. Y hicimos unas pruebas ahí en la bahía de Chorrillos y después en Lurín. Y en la bahía de Chorrillos, en ese tiempo había, bueno, en esa época había fenómeno del Niño. Eh, Creo que el año 80 y tanto, me parece. Y aparecieron en la costa de acá, de- en la costa de acá, de la zona de Costa Verde, unas conchas que le llaman babosas, son unas conchas grandes, bien, con bastante carne, ¿no? Y son comestibles, ¿no? En esa época aparecieron bastantes y compraban ahí en el muelle de Chorrillos. Y miren, y con esa red de arrastre pequeña cayeron varias en algunos lances cayeron estas conchas, ¿no? Arrastrando por ahí. Entonces, como le decía yo, esto también podría ser un tipo de opción para la pesca de choros, ¿no? De verdad no sé si es que cuál sería más eficiente o no, ¿no? Sería cuestión de probar, hacer números. Tal vez sea más rentable que movilizar una embarcación con compresora, ¿no? Bueno, hay otro tipo de redes, ese tipo de redes que acá figuran como redes de levantamiento, redes izadas, no es la traducción correcta, es como redes de levantamiento o algo así, o redes de izaje pueden ser, ¿no? Esto no se utiliza acá en el Perú, pero este es un tipo de pesca que normalmente se hace con pesca con luces. Es una pesca muy, muy, muy interesante. Bueno, yo particularmente yo le he visto en el Japón esto. Es una pesca típica de allá también. ¿En qué consiste? En que una embarcación prepara una especie de bolsa, de hamaca, ¿no? De red, la va preparando sostenida por unas cuerdas. Esto de acá también son cuerdas, estos cabos paralelos son cuerdas. De tal manera que si uno los jala desde arriba, la red, el paño de la red lo pueden subir hasta la cubierta, ¿no? O sea, son como unos tirantes que van conectados a la red. Entonces, las embarcaciones con este sistema de pesca van a una zona donde se supone que hay una determinada especie y van armando su maniobra para tener una especie de bolsa, ¿no? Una especie de bolsa de red colgada con cuerdas
y acá en este lado, el lado de la borda de la embarcación con cuerdas paralelas, ¿no? Cuerdas paralelas que están conectadas a la red. Entonces lo que hacen es prenden una luz a un lado de la embarcación y bueno, se supone que es una luz que atrae al pescado, ¿no? Atrae al pescado. Entonces, bueno, para esto, pues los japoneses son especialistas en ese tipo de pesca, saben qué especie, con qué luz, con qué intensidad de luz, con qué color de luz es más recomendable. Se ponen su luz a un costado Y si yo les pregunto, y esta luz va atrayendo a los peces y los peces se van colocando debajo de la luz, donde han puesto, ¿no? La luz la ponen acá al costado, al lado opuesto de donde está la red. Entonces esperan de que los peces van hacia la luz. Hay algunos peces que les gusta ir hacia la luz, tienen ese tipo de fototropismo y se van aglutinando, se van aumentando hacia la luz. Una vez que ya ven de que hay bastantes peces al costado de la embarcación, al otro lado ponen otra luz, apagan la luz del lado opuesto y dejan prendida la luz que está justo encima de la bolsa. Entonces los peces que se han ido juntando en el lado opuesto de la embarcación pasan por debajo de la embarcación, pasan por los tirantes y se quedan ahí, digamos, atraídos por la nueva luz que han prendido, ¿no? Apagaron la de acá y prendieron esta. Los peces de acá, atraídos por la luz, se colocaron en esta zona por en medio de los tirantes y una vez de que ya todos los peces están concentrados, jalan estas cuerdas, ¿no? Jalan estas cuerdas y tienen el pescado atrapado en la red. Esa es la forma esa es la forma de pescar de ese tipo de red, ¿no? Acá, bueno, no se ve bien, pero acá ustedes ven como una especie de una pértiga, un palo. Este es el palo donde se ponen las luces, ¿no? Acá ven bueno, no se ve muy bien, pero se supone que este palo es donde van las luces, ¿no? Bueno, no sé si han entendido, espero que me hayan entendido, ¿no? Porque el dibujo no ayuda mucho tampoco, ¿no? Pero bueno, este es el tipo de redes de izada que les llaman, de izaje, que es un tipo de pesca bien popular en Japón, ¿no? Bien popular en Japón. Ingeniero, Sí, ponga un video en YouTube a ver, para ver qué tipo de embarcación o de pesca, de arte, como que no se ve muy bien. ya, pero mira, tendría que ¿O cómo coloco en YouTube? buscar un video más aparente y a la próxima clase podemos pasar ahí un resumen, ¿ya? Para ver, porque no sé exactamente si habrá un video adecuado para pasarlo. Ahorita para que se escuche la voz también hay que trabajar en el team descargado de la aplicación, ¿no? Yo estoy trabajando de la web. Ah, ya, ok, ingeniero. Así que, bueno, de todas maneras, ahí voy a buscar un video. Voy a buscar uno que sea adecuado y voy a ver unas imágenes,
unas mejores imágenes para pasárselas a la próxima clase, ¿ya? Es un tipo de pesca que es bien popular en el Japón, ¿no? Acá lamentablemente no se conoce y bueno, yo he ido hace como no, hace unos, mm, hace unos 6 años atrás, y ahora veía que las embarcaciones tienen luces con LEDs. O sea, hasta en la pesca han introducido, en este sistema de pesca ya están utilizando LEDs para ahorrar energía, no sé, pero muy interesante ese tipo de pesca. Bueno, este es otro tipo de redes de izada. En algún momento en la isla quise hacerlo, ya cuando quise hacerlo en la isla Pachacamac, que seguro ustedes han ido o conocen. Esto, por ejemplo, es un muelle, puede ser un muelle, la punta de un muelle, y acá hay un mástil, una pluma, y esta especie de canasta, de red, se baja, digamos, hacia el agua. También se puede prender una luz, como acá, ¿no? Se prende una luz, se espera que los peces sean atraídos por la luz y después se levanta, ¿no? Se levanta. Algo parecido a esto, ¿no? Pero desde, por ejemplo, la punta de un muelle, ¿no? Ahí en la isla Pachacamac había un mástil y en algún momento pensé hacer unas pruebas, pero lamentablemente no, no las hice, ¿no? Pero este es un tipo también de red de izaje, con luces, ¿no? Dame media hora y jugamos hasta la noche si quieres. Entonces, ahora otro grupo de red y son lo que acá se le conoce como atarraya. Bueno, eso deben saber, ustedes han visto seguro en la playa, es una red de caída. Uno tira una red y al momento de jalar la red se cierra por la parte inferior y se capturan. Son para capturas de orilla, ¿no? Es algo muy artesanal, ¿no? Algo bastante artesanal. Redes atarrayas que le llaman. Pero hacer estas redes no es tan sencillo, ¿no? Estas se van haciendo a mano, hay pescadores especialistas ahí que van tejiendo, estas las van tejiendo para darle la forma a la red, ¿no? A ver, digamos uno que quiera verle, uno siempre tiene que ver, digamos, la parte de cómo sacar provecho a algo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de red es una red deportiva también, hay mucha gente que lo utiliza deportivamente. Uno podría comprar el material, si tiene habilidad en el tejido, de repente hacerla, mandarla a hacer, venderlas hechas, no dedicarse a pescar así, sino a comercializar esto, ¿no? Como un producto, un producto deportivo, un producto de pesca deportiva, por ejemplo, ¿no? Este es otro tipo de red de caída. Esta sí, en verdad, no la conozco cómo trabaja, no tengo ni idea. Parece que, no sé, esta categoría figura en diversas artes de pesca parecidas a los rayos, utilizadas para capturar a los peces por sorpresa en aguas muy poco profundas. Esto parece que fuera como un cazamariposa, algo así, pues.
Claro, como una especie de cazamariposa que se... Bueno, esto es algo también muy artesanal, ¿no? Y estas son las redes de cortina, que son ya las primeras redes que vamos a ver dentro de un rato también. Redes de enmalle y de enredo, ¿no? Redes de cortina. Esto ya lo estábamos hablando en antes, como los artes de pesca estacionarios, ¿no? Hay varios tipos de redes de cortina. Esto lo vamos a ir viendo. Acá hay un tipo de red. Acá hay otro tipo de red que se llama la deriva. Es una red de... Acá dice redes de enmalle escaladas. Bueno, acá está la división de deriva, redes son agalleras, cortinas también. ¿No? Ese tipo de operación. Estas son también un tipo de redes de cortinas, pero fijadas con estacas, ¿no? Es en zonas poco profundas. Esto es lo que se conoce como trasmayos. Son redes de cortina de un tipo especial. Eso también lo vamos a comentar después. Pero es una red de cortina que tiene tres redes juntas, ¿no? Acá hay una red, al medio hay otro y al lado opuesto hay otra. Entonces el pescado choca, se embolsa y ya no puede escapar, ¿no? De eso también íbamos a hablar un poquito más. Esto es lo mismo, una combinación. Y estas son las redes trampa. Y este es un grupo de redes también, trampas. Y algo de esto creo que hablamos en la primera clase. Eso tampoco es muy poco utilizado acá en el Perú. Los peces, estas redes se colocan, digamos, cerca de la playa. Son redes estacionarias, fijas, son costeras. Acá hay una especie de red de cortina. Esto les mencioné, creo, ¿no? Entonces los peces llegan acá, chocan, se asustan. Acá siempre se trata de poner una red de color, redes de colores, redes llamativas que causen una reacción de rechazo a los peces. Si llegan los peces, se asustan, tratan de escapar y se van metiendo a esta entrada, ¿no? Que también tiene la forma diagonal, una especie de entrada de embudo, ¿no? Entra y se queda acá atrapado, ¿no? Ya empieza a nadar el pescado en círculos y bueno, con posibilidades mínimas de escapar. Igual también puede entrar por acá, choca y se mete. Esta es una primera entrada. Después los peces pueden seguir metiéndose por acá y esta es otra zona
digamos, más, donde el pez es más vulnerable ya. El pez entra ahí y ya no hay chance de que salga. Acá todavía tiene algo de chance de escaparse, de salir, pero acá ya es muy poco, ¿no? Tiene que salir de acá de esta bolsa y después salir acá y después es ya difícil. Este tipo de redes se les conoce como almadrabas. Ese es su nombre, almadrabas es el nombre típico de ese tipo de redes fijas. Ese tipo de red es bastante común en Asia, en el Japón, creo que por todo el país hay redes trampas, así rodeando todo el país. En diversos puertos tienen redes trampas. ¿Sí? En Japón es una isla, no hay puerto creo que no tenga redes trampa. Y son redes fijas, son redes estacionarias, o sea, estas redes no se mueven, ahí están y solamente cada cierto tiempo va una embarcación a recoger el pescado, a sacar el pescado de la bolsa. El pescado es un pescado fresco, no se necesitan embarcaciones para navegar, a buscar el pescado, es solamente para ir a recoger. Estas son redes fijas, redes también estacionarias, ¿no? Del grupo serían de las estacionarias, donde el pez va hacia la trampa. Y esto de las nazas que ya vimos, lo que estábamos viendo en antes, las nazas, un tipo de nasa, otro tipo de nasa, se utilizan para la captura, dice acá, de peces, crustáceos, en cajas, en cestas hechas de diversos materiales, varillas de madera, varillas de metal, de red, etcétera, ¿no? Se colocan en el fondo, individualmente o en andanas, perdón, quiere decir que son varias. Y bueno, es algo de lo que estuvimos hablando, ¿no? Este es otro tipo de red que se utiliza en ríos, por ejemplo, le llaman los garlitos. En zonas poco profundas, por ejemplo, en zonas de manglares ahí, esto funciona ideal, pues, ¿no? Acá también tiene una entrada y el pez entra a una trampa que tiene una entrada a manera de embudo. Entra, llega al final del embudo y ya no puede regresar, ¿no? Pasa al siguiente embudo y al final se queda atrapado acá, ¿no? Ya no puede salir porque la entrada es una entrada que se va estrangulando, ¿no? Entonces los peces pues no tienen, digamos, la habilidad como un humano para buscar una salida, ¿no? Ellos tratan de escapar y ahí se quedan atrapados. Este es un tipo de red bien conocido, ¿no? Garlitos, con G, garlitos. Esto se utiliza en la pesca continental. Bueno, acá supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Eso también es otro tipo de pesca similar con trampas que pueden estar fijas. Acá inclusive es como que están suspendidas en el agua, se han fijado para que los peces entren, ¿no? Acá también es una red estacionaria, pues, ¿no? Se pueden utilizar, acá dicen ríos, estuarios, en zonas de corrientes, ¿no?
Es algo, el mismo principio de esto, ¿no? Una red estacionaria a la espera de que entre el pescado ahí, ¿no? Esto es otra especie también de almadraba o de red trampa, ¿no? Esta es la red guía que se conoce como red guía. El pez choca y trata de huir, se asusta de eso y trata de huir. Esta se pone en dirección hacia el mar. Entonces, cuando los peces tratan de huir, un pez por naturaleza no huye hacia la costa, ¿no? Siempre huye mar adentro. Entonces, estas redes son colocadas en esa dirección, hacia mar adentro, ¿no? Mirando hacia mar adentro. Se choca, el pez no huye mucho hacia la costa, sino trata de huir hacia mar adentro y entran a una entrada, ¿no? Y ahí se quedan ahí atrapados. Y pueden entrar aún más a una zona donde son más vulnerables, pueden seguir entrando a otra zona donde aún más o menos posibilidad tienen de escapar, ¿no? Estas redes, como les digo, son estacionarias. Después de un cierto tiempo, los pescadores van a revisar si hay pescado y la embarcación se colocan acá y recogen el pescado, ¿no? Recogen el pescado con ayuda de chinguillos, que son especies de caza mariposas, ¿no? Chinguillos se conoce con el término, y ahí van sacando el pescado de esas zonas. Esto acá dice trampas aéreas. De verdad que no conozco de esto. Dice los peces que saltan, por ejemplo, las lisas y los peces planeadores, peces voladores, pueden ser capturados en la superficie con cajas, balsas, embarcaciones y redes saltadas. Algunas veces se hostiga a los peces para que salten del agua. De verdad que eso no conozco, ¿no? No les puedo informar de esto. Trampas aéreas, dice. De hecho que tampoco no creo que sea muy común. Ahora esta es la parte de las líneas. La parte de las líneas. Hay líneas que pueden ser operadas manualmente, como líneas que pueden ser operadas mecánicamente, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, una línea que es operada con un dispositivo, un alador, ¿no? Esta es la línea, este es el borde de la embarcación, acá está el agua, la línea obviamente está sumergida con anzuelos, digamos, puede estar con ya peces. Entonces, el equipo hidráulico va subiendo la línea hasta que llegan, pues, la parte de los anzuelos, ¿no? Con ayudas de varas, eso se jalan los anzuelos y los peces hacia cubierta para sacarlos, ¿no? Acá también hay otro equipo mecanizado, acá igual también, esto para la pesca del calamar. Esta es la línea típica para la pesca del calamar. Acá ustedes ven un rodillo redondo, ¿no? Y sin embargo acá esto no es redondo, esto tiene una sección como un polígono.
Entonces esto al momento de darle vuelta crea una especie de tirones. Esto al moverse, como no es un círculo, sino es como tiene una sección poligonal, entonces eso hace que la línea al desplazarse no suba directamente, ¿no? O linealmente, sino suba con tirones. Esos tirones simulan, digamos, una carnada en movimiento, ¿no? Porque estas líneas están concarnadas con anzuelos. Entonces, al tener este movimiento, hacen que estos tirones imiten, digamos, a una carnada en movimiento, ¿no? Y el calamar ve algo así, el calamar es muy voraz, ¿no? Entonces, el calamar se queda enganchado, pues, ya en los anzuelos, ¿no? Estas son líneas, digamos, verticales, ¿no? Ahora acá hay líneas horizontales, que son las que hemos visto, el espinel típico. Este es un espinel, acá también hay otro espinel. Este es un espinel de fondo, acá hay un espinel de superficie. Esta es una línea vertical, es una línea vertical con líneas secundarias y en la punta anzuelos. Acá hay otro tipo de espinel que están a la deriva, se llama a la deriva, porque los dejan que floten, los dejan que se muevan al compás de las corrientes, ¿no? Esto es lo que se conoce como pesca a la deriva. Este es otro tipo de pesca que se llama pesca a la carrera o curricán. Esta es una embarcación que jala diferentes cuerdas y en cada cuerda hay un anzuelo. Pero la embarcación se mueve. Entonces los peces cuando detectan una carnada de movimiento, pues piensan que es un animal vivo y salen a perseguir ahí las carnadas, ¿no? Esto se utiliza, ese tipo de pesca, es utilizada para la pesca, por ejemplo, del perico. Acá en el Perú se utiliza algo de esto, en el norte utilizan, pero siempre artesanalmente, ¿no? Un poco muy a la criolla. Pero hay diferentes tipos de carnadas, hay un grado de especialización que, que verdaderamente acá todavía no se ha tomado, no se ha desarrollado mucho, ¿no? Pero sí se utiliza ese tipo de pesca a la carrera o curricán. Y bueno, esto ya es, acá dice, ya estas son máquinas, bombas, bombas para capturar pescado, para recolectar, esto no se utiliza acá, ¿no? Y bueno, nada más por... Así que este documento yo se lo voy a pasar, es un documento ilustrativo donde hay un modo de clasificar las redes, pues, ¿no? Como lo que hemos visto, redes de encierro, de cerco, de arrastre, de izaje, etcétera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto?
Pero nosotros lo que estábamos viendo eran los artes de pesca clasificados como artes de pesca pasivos, artes de pesca activos, ¿no? Ya esta es otra forma de clasificar un poco más simple para agrupar a las redes que vamos a ir viendo en el curso, ¿no? Entonces, dentro de los pasivos están las cortinas, los palangres o los espineles, las nazas, ¿no? Como los más representativos de los artes pasivos. Las almadrabas o esas estructuras fijas también son artes estacionarios, ¿no? No los hemos puesto acá. Después los artes activos, los más representativos es el cerco y el arrastre. Entonces con esto ya estamos finalizando lo que es clasificación y los diversos tipos de artes de pesca. De una manera muy general, ¿no? Hemos visto las flotas que hay acá en el Perú, consumo humano directo, indirecto, pesca de arrastre costero, pesca artesanal. Y bueno, y ahora ya nos podemos meter un poco más al detalle de las redes. Y lo primero, como se mencionó al comienzo, íbamos a hacer artes menores, ¿no? Es decir, los artes que más encajan en la pesca artesanal acá en el Perú. Y uno de los artes menores, el más representativo y el que vamos a dedicarle, digamos, más tiempo, es las redes de cortina, ¿no? Eso es lo que vamos a ir empezando en varias clases, ¿no? Porque ya este es un tema, ya meterse a lo de la red, al cálculo, al diseño, ya ocupa mayor tiempo, ¿no? Entonces, las redes de cortina, podemos decir de manera general que son utilizadas con la finalidad de capturar las especies, bien por agallamiento, es decir, el pez choca en la red y se queda atrapado en el opérculo, en la galla. Por eso que también se conocen como redes agalleras, las que capturan por agallamiento, ¿no? Entonces las redes de cortina pueden capturar por agallamiento o pueden capturar también por enredo, ¿no? Enredo. Enredo, ¿qué cosa quiere decir? De que hay redes que están dispuestas con tres redes juntas. Digamos, acá se ve una sola, pero en esta, por ejemplo, hay una red de mallas grandes y hay una intermedia de mallas chicas, de mallas más pequeñas. Es como un conjunto de redes ahí. Entonces el pez viene, choca, empuja y se queda ahí atrapado, ¿no? O sea, obviamente el más común es esto, ¿no? Las redes agalleras, ¿no? Este es algo muy particular, que también existe, pero un poco más restringido, ¿no? Entonces estas redes operan verticalmente y bloquean el paso en el nivel de natación de las especies, ¿no? Dice, las especies, se supone que uno para poder poner redes de cortina, pues tiene que saber la migración de los peces, saber la profundidad, el momento en que migran, el momento en que se desplazan, para que la pesca sea eficiente. Y digamos que dentro de las redes de cortina hay varios tipos. Una de ellas son las redes superficiales. Las redes superficiales obviamente son destinadas a la captura de especies superficiales y son fijadas en sus extremos, ¿no? Se fijan en las redes
para que no se muevan, digamos, ¿no? Para que no se muevan de la zona donde uno las ha puesto, ¿no? Porque al final son estacionarias, pues, ¿no? Y este tipo de redes superficiales, normalmente superficiales y fijas, normalmente se usan en zonas costeras, en zonas abrigadas, ¿no? Yo le dije que acá en el Perú hay cortinas de Tumbes hasta Tacna, creo. Siempre es el aparejo más difundido que hay en la pesca artesanal, ¿no? Acá, digamos, un ejemplo de una red de cortina superficial, está en la superficie y está anclada, digamos, está fija en el fondo, pero está flotando, ¿no? Es una red que se ha colocado para trabajar en forma superficial. Acá pueden ver una unidad y acá pueden ver, digamos, otra unidad. Una red superficial puede estar compuesta de varias unidades. Una embarcación puede salir con 10, 15, 6, dependiendo de la abundancia del pescado, dependiendo de la tripulación, si tiene tripulantes para el trabajo del manipuleo, etcétera, ¿no? El tamaño de la embarcación. Uno las puede colocar en serie, ¿no? Una a continuación otra, y así sucesivamente puede tener una red de cortina muy larga. Son unidades que se van acoplando, se van amarrando y se van colocando en forma continua. Hay otras redes de cortina también, pero son de fondo, obviamente para especies demersales, y estas especies son fijadas en el fondo, ¿no? Para que Ingeniero, estén fijadas en el fondo, ¿sí? ingeniero, una Sí, consulta. sí. ¿Alguien del grupo está expulsando a los demás compañeros? Ya me han expulsado unas 4 veces. Sí, a mí me han expulsado uno. A mí también me expulsaron una vez. Ya tú fuiste entonces. Bueno, eso tienen que manejarlo ustedes, pues, ¿no? A ver, eso se puede averiguar también, ¿eh? Bueno, le decía, las redes de fondo se fijan en el fondo, y para que estén en el fondo les decía de que la fuerza de hundimiento debe ser mayor que su buoyantez, o sea, su flotabilidad. ¿Se acuerda que cuando estábamos viendo las fuerzas externas que actúan sobre los aparejos, en el caso de las cortinas, fuerza de hundimiento que tiene que ver con el peso de la red, tiene que superar a la flotabilidad para que la red se mantenga en el fondo, ¿no? Y como estas redes se mantienen en el fondo, siempre por la presión del agua, los flotadores tienen que ser un tipo de flotador duros, ¿no? Que eviten que el flotador se comprima. Hay muchos flotadores en el mercado acá que son flotadores de cerco, y como las redes de cerco son flotadores superficiales, tienen flotadores de PVC, que es una fibra poco débil cuando se sumerge, ¿no? La presión del agua afecta el material y el flotador no dura mucho. Entonces siempre es recomendable que los flotadores en ese tipo de redes de cortina de fondo sean flotadores que sean relativamente compactos. Acá, por ejemplo, pueden ver una red de fondo, ¿no? La red siempre está en el contacto con el fondo, y los flotadores, como le decía, van a estar también en el fondo, ¿no? Entonces, pero acá
están sometidos a la presión. Y mientras más altura, más presión, pues, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que para la pesca de fondo los flotadores sean más compactos. Acá hay una sola unidad y también se pueden colocar más unidades, ¿no? Y se colocan en forma continua. Acá en el país también hay muchos lugares en que se pesca cortinas de fondo, cortinas superficiales, cortinas de fondo para lenguados, por ejemplo, son bien populares en Huacho. Pescan lenguado con cortinas de fondo, ¿no? Acá también en Chorrillos, en el muelle de Chorrillos también, y en algunas oportunidades también he visto redes de cortina para lenguado, ¿no? Obviamente ya uno va a ir distinguiendo, saber diferenciando el tamaño de malla para uno, las características para determinado tipo de pesca son diferentes en cada red. Entonces hemos visto que hay hasta ahora dos, las superficiales en superficie y las de fondo. Hay otro tipo, y ambas, la característica de ambas redes es que son fijas. Cada una red superficial fija, está anclada para que no se mueva. Obviamente estas redes son costeras, en zonas muy abrigadas, tranquilas, donde no hay unas corrientes muy excesivas. Y las redes de fondo también fijas, dependiendo de las corrientes que haya en esa zona, uno utilizará redes con más cantidad de lastre, pues, ¿no? Depende de una zona, tiene más corriente que otra zona, entonces para un lugar especial, se utilizarán más lastre que en otras zonas, ¿no? Y siempre lastradas, ¿no? Siempre ancladas para que no se desplacen. Sin embargo, hay otro tipo de red que le llaman redes de deriva. Estas redes de deriva no son fijadas en el fondo, o sea, no están ancladas como hemos estado viendo acá, ¿no? Esto está anclado, las superficiales, las de fondo, también están ancladas. Hay otro tipo de red, como les digo, la de deriva, que no están fijadas en el fondo. Y estas se dejan a la deriva, como su nombre lo indica, es decir, que están a merced del viento y de las corrientes. Estas se utilizan en forma más extensiva, son consideradas de mayor eficiencia para aguas, digamos, distantes, ¿no? Con un poco más, más de altura, digamos. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de red de deriva, ¿no? No está anclado. Obviamente hay una embarcación que vigila la red y la embarcación también se pone igual a la deriva, ¿no? Entonces estas se van moviendo conforme hay corrientes, van moviéndose al compás de las corrientes y al compás del viento. Es decir, digamos, son semiestacionarias, ¿no? Porque se disponen verticalmente, digamos, pero se mueven con las corrientes, ¿no? Digamos que es como, se puede decir en un término como si fueran semiestacionarias. Estas redes, como se mueven, ocupan más área, digamos, más área, abarcan más área. Entonces, por eso es lo que se considera más eficientes, ¿no? Porque
Si el pescado no se amaya o no se queda enganchado por la calle en esta zona, de repente moviéndose la red, encuentra pescado un poquito más alejada y hay veces que hay peces que también se mueven en dirección de las corrientes. Es un tipo de red bien popular y eficiente, pues, ¿no? Eficiente. Acá en el Perú no se utiliza muy poco esto, acá sí, muy poco, ¿no? Yo les decía, los que utilizan redes de deriva, así, es muy tradicional, muy local, muy pequeño, ¿no? Pero esto en otros países utilizan en mayor escala, ¿no? En mucho mayor escala. Y obviamente son redes más grandes y para levantarlas pues tienen que tener equipos hidráulicos, ¿no? Acá las redes de cortina son verdaderamente trabajo manual, ¿no? O sea, nosotros estamos acá prácticamente en la época de piedra, en el caso de las redes de cortina, ¿no? Estamos en la época de piedra. Bueno, ojalá que esto vaya cambiando, ¿no? Porque la pesca artesanal en otros lugares es una pesca moderna, ¿no? Y yo les decía que en Europa, en Europa, en países desarrollados, el término artesanal no existe ya. Se denomina pesca de pequeña escala. ¿Por qué? Porque es una pesca pequeña, o sea, no genera una gran industria, no alimenta fábricas enormes, ¿no? Es una pesca de pequeña escala. Pero el término artesanal ya no se le conoce con ese nombre artesanal, porque artesanal viene de artesano, es decir, de manipular la red manualmente. Esto es de pequeña escala porque es una pesca que no genera una gran industria, pero sí es mecanizada, ¿no? Los espineles, las cortinas utilizan unos tambores especiales para subir la red y no, ya eso de manual prácticamente no existe, pues, ¿no? Acá todo es manual. Es así, una situación así, bueno. Y hay otro tipo de redes que se denominan, también son redes de cortinas, pero se denominan redes de encierre, ¿no? Que esto con ayuda de sonido, los pescadores crean disturbios para espantar los peces a las zonas laterales. Son redes de poca longitud y la altura de la red es la misma que la profundidad en la cual se coloca la red, ¿no? Para evitar el escape. Creo que en el otro documento hay una mejor vista. Acá, por ejemplo, ¿no? Esta es la red de cortina circular o de encierre, ¿no? El cardumen se encierra y después una embarcación con ayuda de un palo o algo hace bulla. Y este cardumen que inicialmente estaba en el centro se asusta y trata de escapar y al escapar se amaya, ¿no? Se amaya en la red. Se amaya en la red. Esta es la pesca de cortina donde se hace un cerco al cardumen, ¿no? Y después se hace bulla de tal manera de que el pescado se asuste, se espante. Y como les decía, la altura de la red es una altura desde la superficie hasta el fondo, ¿no? De tal manera que el pescado no se escape por abajo, pues, ¿no? Y esto se utiliza acá, es común en varias caletas. Los pescadores han ideado, y he visto unas especies de varas
que tienen en la parte, en la punta, tienen una madera plana, entonces cuando ellos hunden eso crean un sonido, da un sonido debajo del agua y eso asusta al pescado, ¿no? En vez de golpear la embarcación para crear sonido, ellos van golpeando con una vara el agua. Y el pescado que está al medio se traslada, se escapa y se queda ya el pescado amallado, ¿no? Entonces, esas son los tipos principales de redes de cortina, ¿no? Redes de encierre, redes de deriva, que están a merced de las corrientes. Estas redes de deriva pueden ser superficiales, pueden trabajar un poquito a media agua, inclusive hasta en el fondo también. Hay redes de deriva que también las ponen así para que se muevan en el fondo a merced de las corrientes. También hemos visto las redes de fondo ancladas y las redes superficiales que también son ancladas, ¿no? Esas son las más típicas, las ancladas, ¿no? Acá en el Perú, las superficiales y las de fondo, que son fijas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, la próxima clase quería avanzar un poco más, pero bueno, ya no da el tiempo. Acá en este documento que se los voy a colgar, hay en la parte final hay unos planos de redes. Es una red de cerco, pero dibujado en un plano, ¿no? O sea, un técnico, un profesional que diseña o hace una red tiene que, para construirla, basarse en un plano, ¿no? Este es otro tipo de las redes que estábamos viendo, los chinchorros, también es un plano. Esta es una red de arrastre, esta es una red del cerco danés que estábamos viendo, también con un plano. Y bueno, y cada red con planos, ¿no? Este es un catálogo, es como un catálogo de redes, ¿no? Todos con sus planos. Entonces, por ejemplo, este es el esquema más simple, una red de cortina. El plano de una red de cortina, ¿no? Es un plano simple, no se ve tan complicado como esto que es pesca de arrastre, sino este es un plano simple. Entonces, poco a poco, yo quería avanzar para que ustedes sepan interpretar los planos. Ya, la próxima clase vamos a hacer eso, para tener una idea de cómo interpretar los planos de un catálogo, cuáles son las notas que uno debe tomar en cuenta. Bueno, señores, eso sería todo.